¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, les voy a hablar de ingeniería mecánica o de la ingeniería del movimiento. Lo que ven acá es un simple motor que se llama motor Stirling, que solamente con un aporte de calor, que es una fuente de energía, nosotros hacemos un artilugio mecánico para obtener movimiento. Bien, es un motor muy simple y su fundamento se basa en las leyes de la termodinámica. A partir de ahí, desde el movimiento, nosotros podríamos, por ejemplo, generar electricidad. La electricidad que nosotros usamos acá, o la que usamos en casa, es muy posible que se haya obtenido a partir del intercambio de energía calórica, transformándola en energía de movimiento, energía mecánica, y luego en energía eléctrica. Bueno, como bien dijo Andrea, mi nombre es Lisandro Rossi, me van a acompañar Rocío y Julia, que son estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica, y que después de esta breve presentación les voy a dar el micrófono a ellas para que cuenten su experiencia. Lo primero que les quiero contar es sobre algunos paradigmas que hay sobre la carrera de Ingeniería Mecánica que están instalados en la sociedad inconscientemente. Y uno tiene que ver con algo muy importante que los atañe a ustedes, que dice que para estudiar Ingeniería Mecánica, o mejor dicho, para estudiar Ingeniería, voy a ser bueno con todos mis colegas de anteriores presentaciones, que para estudiar Ingeniería hay que tener una base técnica. Y esto se lo estoy contando, sobre todo, a todos ustedes que vienen de un colegio comercial y que son de Rosario y creen que hay una limitación al respecto porque no estudiaron en una escuela técnica. La realidad es que más del 50% de las y los estudiantes de ingeniería mecánica, son de colegios comerciales que vienen de distintos pueblos de la zona cercana a Rosario, o no tanto, vienen de más lejos también, y que la única opción que tuvieron de estudiar en la secundaria era un colegio comercial. Y sin embargo, se pudieron cursar y pudieron recibirse. De hecho, acá tengo una de las chicas que va a hablar, les va a contar su experiencia al respecto. Entonces, vuelvo y digo, no es necesario haber ido a una escuela técnica. Y esto es importante porque cuando ustedes eligieron el colegio al que fueran, en esta secundaria, tenían 12 años. Y no es el momento ahí de definir cuál va a ser tu próxima carrera laboral por los próximos 40 años. Es verdad que tal vez un colegio técnico te ayude al principio con un poco de matemática, pero no tenés que saber matemática para hacer una carrera de ingeniería. Tenés que aprender matemática. Y en la facultad se aprende matemática. Así que yo con eso les quiero transmitir una tranquilidad. Una cuestión muy particular con el tema de ingeniería mecánica es que la ingeniería mecánica es la de los autos y que yo voy a trabajar engrasándome y lleno de aceite. Automovilismo hay, por supuesto. Es, como dije al principio, tiene que ver con el movimiento, el automóvil. Pero es un globo muy chiquitito respecto a todo lo que engloba la ingeniería del movimiento. ¿Sí? Y ¿hay grasa o no? Es una elección. Si yo quiero, y me gusta embarrarme y meterme con los denominados fierros, voy a poder. Pero la verdad es que si no me interesa, para nada. Yo puedo estar
trabajando desde una oficina, diseñando o haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver ni con los autos ni con la grasa. Hay una cuestión que también tiene que ver con el género. Está institucionalizado que la ingeniería mecánica es para hombres, pero esa es una definición muy anticuada, que no va con los tiempos que corren. La carrera, como cualquier otra carrera, no tiene que ver con el género. La elección tiene que ver con lo que a uno le gusta y con lo que uno quiere hacer. No hay limitación alguna por cuestiones de género en ingeniería mecánica y no debería haberlo en ninguna otra carrera. Y el grado de dificultad. Habrán escuchado también, no, pero ingeniería es re difícil, ingeniería mecánica, no, es un lío bárbaro. La verdad, yo no sé cómo definir lo del grado de dificultad y si tiene que ver con alguna inteligencia, que tampoco sabría definir qué grado de inteligencia se necesita para poder estudiar ingeniería mecánica. La verdad que no tengo ni idea. Pero el grado de dificultad va a ir acompañado de la dedicación que uno le quiera dedicar. A algunos le va a resultar más fácil algunas materias y a otros le va a resultar más fácil otras materias. No lo sabemos. La verdad, cada uno de ustedes hará su propio camino y encontrará las dificultades propias que pueda haber en cualquier carrera universitaria. Ahí estamos. Bueno, me voy a correr ahora un poquito de lo que es la ingeniería para hablar de algo que les está pasando a ustedes que tiene que ver con la elección. Yo me lo pregunté cuando estuve ahí, donde están ustedes ahora, y tenía que ver con qué voy a hacer ahora cuando termino la secundaria. Van a tener que elegir. Capaz que es la primer gran elección que depende de ustedes y que hacen en su vida. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Tal vez quieran empezar a estudiar, tal vez quieran tomarse un año sabático, tal vez quieran empezar a trabajar. Lo que sí es seguro es que la elección está. Y ustedes van a tener que tomar alguna decisión. Pero quédense tranquilos, que esta decisión después se puede ir ajustando o se puede cambiar. Uno puede probar, y yo digo que hasta que uno no prueba realmente no sabe, y una vez que probás te das cuenta realmente si era lo que vos querías o no. Dense la oportunidad de dudar, dense la oportunidad de pensar y no tengan miedo de que la elección que hagan les va a servir como un aprendizaje para después tal vez elegir mejor. Pero elegir van a elegir. Que sea bienvenido eso. Después verán qué carrera, si trabajo, si me voy de vacaciones o si no hago nada. Lo importante es tener un objetivo. Porque, según como lo muestro ahí en ese dibujo, que representa un velero en el medio de un lago, si yo no sé a dónde quiero ir, ningún viento me va a llevar. Tengan en cuenta tener un objetivo. Permítanse que ese objetivo cambie. Pero mi recomendación, y es una opinión, tal vez más que una recomendación, que la pongo ante ustedes para que la confronten y estén o no estén de acuerdo, pero por lo menos que lo piensen. Si ustedes no tienen un objetivo, no van a poder llegar a ningún avance. Plantéenselo. Después se podrán equivocar y podrán ajustar. Pero tengan esa consideración. ¿Se acuerdan que antes hablé del grado de dificultad de la carrera? Bueno, les voy a pasar un tip. Si se quieren recibir en ingeniería mecánica, y lo podemos extrapolar a otras carreras también, no es el más inteligente el que se recibe. Que de nuevo, tampoco me animo a definir lo que es inteligencia. El que se recibe es el que persevera. No importa si la carrera la hago en 5, 6, 7 o 10 años. Si yo tengo la constancia,
de que me quiero recibir, es lo único que necesito para recibirme. Después puede pasar que haya cuestiones que no tengan que ver con ustedes, que les hagan mover ese barco o ese objetivo. Por supuesto, la vida está para llevarnos puestos más de una vez. Pero mientras dependa de ustedes, yo les digo que para hacer la carrera de ingeniería mecánica, con un poco de perseverancia, lo van a lograr. Habrá bochazos en el camino, habrá demoras, habrá viajes, habrá cosas buenas o cosas malas. Pero puede depender de ustedes. Y con esto quiero cerrar este tema, que tiene que ver con la confianza que ustedes pueden tener. Vuelvo a insistir. Se pueden recibir independientemente de qué colegio vengan, del género, del grado de dificultad percibido, de lo que les interese. Está en sus manos. Y lo que no está en sus manos, suéltenlo, porque cosas pasan. Pero si ustedes confían, yo creo que es una muy buena herramienta para poder avanzar en la carrera. Y digo, me lo quedo para ingeniería mecánica porque es de lo que vine a hablar, pero se los dejo también para cualquier otra carrera que elijan. Vamos a hablar ahora sí un poquito más de ingeniería mecánica, más puntual. La ingeniería mecánica nace con una idea que tiene que ver con algo que me surgió porque quiero resolver un problema. Las ingenieras, los ingenieros, están hechos para resolver problemas. De eso se trata. Entonces yo tengo esta idea, pero el mundo está lleno de buenas ideas. Está lleno. Tenemos que dar el paso siguiente, que es calcular. Ver la viabilidad de esta idea que yo tengo, llevarla al número, llevarla ahora a una computadora, capaz que una planilla de Excel. Tal vez tenga que hacer un diseño en algún programa de dibujo. Tendría que hacer cálculos por elementos finitos. Una vez que tengo esos cálculos y me dan, y veo que esa idea es viable en los números, ¿no? En los costos, yo ahí lo voy a fabricar. ¿Y cómo lo fabrico? ¿Y qué materiales uso? ¿Y qué máquinas tengo para hacerlo? ¿Se consiguen acá? ¿Tengo que traer piezas de afuera? ¿Le tengo que pagar a alguien para que lo haga? Pero lo construyo. Y una vez que lo construyo, lo tengo. Buenísimo, terminé. La verdad que la ingeniería nunca se termina. Uno aprende sobre lo que hace y lo mejora. Entonces, vuelvo a mi idea original y la vuelvo a pensar. Y recalculo. Y reconstruyo y obtengo algo mejor. Y así fue siempre. Y no en el título de ingeniería mecánica, en la historia de la humanidad. El gran salto se dio hace más de 200 años con la Revolución Industrial. Pero desde la rueda hasta ahora, esto fue siempre. La rueda se inventó 3.500 años antes de Cristo. No nos quedamos con la rueda, avanzamos con esto. Ahora bien, ¿un ingeniero o una ingeniera mecánica va a hacer todo esto? Tengo que tener la idea, tengo que hacer los cálculos, tengo que fabricarlo y tengo que implementarlo. Puede que sí, puede que no. Tal vez ustedes se especializan en alguna de todas las áreas que tengan que ver o con el cálculo, o con la fabricación, o con la elección del material. Hay una multidisciplina dentro de la ingeniería mecánica que tiene que ver con esto, ¿no? Desde la transformación de la energía al movimiento, desde la elección de los materiales y el cálculo, y ver al microscopio, hacer los costos. Cada uno puede estar en un área distinta. O tal vez pueda ver todo desde arriba, con una gran perspectiva. Ingeniería mecánica
como definición, como dentro de una carrera, tiene pocos años. Pero ingeniería mecánica se hace un montón. Hacer ingeniería mecánica no es solamente un título, sino es llevar a cabo todo esto que les contaba anteriormente. Y viene desde la rueda hasta poner un hombre en la luna. Todo el tiempo se fue evolucionando y mejorando. Incluso, por traer a alguno de los que están acá, la imprenta, que le inventó una persona que se llamaba Gutenberg, hizo ingeniería mecánica porque fue seleccionando los mejores materiales para poder hacer una imprenta. Y hizo un diseño con movimiento para poder llevar al papel la palabra escrita y poder imprimirla, replicarla un montón de veces. No sé si conocen la historia, pero la Biblia en su momento fue la gran primera edición escrita y fue a partir de una máquina mecánica. Y Gutenberg no tenía el título de ingeniero mecánico, pero hizo ingeniería mecánica. Hasta 1903 no se había volado nunca. Existían los globos aerostáticos, pero no los podías dirigir. Dos hermanos, los hermanos Wheelwright, o perdón mi mala pronunciación, igual, entre paréntesis, estudian inglés. No sé si ya lo escucharon a Luis, pero la recomendación es que estudien inglés, después lo hablaremos un poco más. Bueno, estos dos hermanos, que no tenían el título de ingenieros, por supuesto, eran bicicleteros, pero entendieron que a partir de la energía del movimiento y los motores, podían ponerle hélices a un planeador y hacerlo volar. Y por primera vez la humanidad pudo gobernar el cielo. Y 60 y pico años después, nada más que 65 años después, el hombre llegó a la luna. De no volar a llegar a la luna en 65 años. Todo eso fue de la mano de la ingeniería, y de la ingeniería mecánica sobre todo. Ayudado por un tal Newton, que no sé si lo habrán oído nombrar alguna vez, que fue el que puso los fundamentos en la matemática para poder llegar. Y esos cálculos los había hecho 400 años antes, y se usaron para ir a la luna. Hay mención para la cadena de montaje, el nacimiento de la ingeniería industrial como tal, que es un poquito la gestión de la ingeniería mecánica con ahora la ingeniería electrónica para poder fabricar. La cadena de montaje la diseñó Henry Ford, que era el que hizo los autos Ford, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, pero con su diseño permitió que los autos estén al alcance de todo el mundo. Bueno, ahora, ¿qué van a estudiar en ingeniería mecánica? Spoiler, por si no lo sabían, matemática. Sí, matemática va a haber que estudiar. Pero matemática y todas las ramas más complejas de la matemática, como son la física, el cálculo, la probabilidad, la estadística. Pero con eso no alcanza. Ese es el puntapié inicial. La matemática nos va a permitir entender todo lo que viene después, que no tiene nada que ver con la matemática, o tiene todo que ver. Todo lo que tiene que ver con materia y energía se desprende de la matemática, pero ya lo empezamos a aplicar, porque la ingeniería une la ciencia y la tecnología. Van a estudiar de materiales, bastante van a estudiar de materiales, que es lo que nosotros necesitamos como base para poder construir. Van a tener una parte de gestión y formación integral, donde van a aprender sobre la industria, sobre la seguridad en el trabajo, sobre el emprendedurismo. Van a ver la parte de diseño y
también la parte de dibujo. Cuando piensan en dibujo, no dejen de perder de vista el arte que lleva el dibujo. En ingeniería mecánica se ve la ciencia, se ve la tecnología, se une con el arte y se une con la propia ingeniería. Y desde ya lleva una parte de cálculo. Es un buen momento para que yo les cuente que yo me recibí hace varios años, 20, y no hice mucho cálculo en toda la carrera. En la carrera sí, pero en mi vida laboral hice muy poco cálculo. Estuve mucho más abocado a la parte de gestión. Entonces, de nuevo, ¿van a hacer matemática todos? Los que les gusta van a poder hacer matemática y los que no van a poder elegir no hacerlo. Yo me enamoré de la matemática después de que me recibí, muy tarde. Ahora la matemática me encanta. No la pude disfrutar mientras estudiaba. Pero bueno, eso va en cada uno. Ya estuvimos viendo qué es lo que se estudia. Que eso lo van a ver en la carrera en los 5 años. Les comento, es muy importante porque no me quiero olvidar, que Ingeniería Mecánica se puede cursar los 2 cuatrimestres. Tiene doble dictado. Entonces, si yo quiero tomarme 6 meses para viajar, cuando vuelvo sigo en el punto donde dejé. Ahora bien, les conté de qué es lo que van a estudiar. El ciclo básico se comparte con todas las ingenierías. Cuando trabajen van a poder trabajar en diseño, van a poder trabajar en mantenimiento. Mantenimiento es una rama fundamental de la ingeniería, que es la que permite que nuestros equipos y nuestras máquinas sigan funcionando. El ejemplo más simple de mantenimiento que tengo que dar, porque está en boca de todos, es con el auto. Que yo cada 10.000 kilómetros tengo que llevar al auto a que le revisen cambien el aceite, le ajusten los frenos o hagan alineación y balanceo del auto. Pero eso aplica para todas las máquinas. Y se estudia un montón, porque hay que saber cuándo. Porque no voy a andar tirando plata. No voy a cambiar algo que está bien. Tengo que saber cuándo cambiarlo. Voy a ver los procesos. Ese proceso y convertir una cosa en otra. Agarrar leche y hacer dulce de leche. Eso es un proceso. Y en cualquier proceso, sea alimenticio o sea de helicópteros, un ingeniero mecánico trabaja en el proceso. Cálculo, por supu, el que quiera. Hoy por hoy, con la matemática y con la computación, se hacen cosas realmente increíbles. Yo puedo simular un escenario sin tener que poner un tornillo. Desde mi casa, agarro la computadora y hago un diseño y veo cómo queda y no gasté un centavo en un tornillo. Y puedo hasta probar cómo funciona, sin fabricarlo. Me puedo dedicar a investigación y desarrollo, a nuevos materiales, nuevas opciones, cosas que estaban pero que puedo mejorar. Puedo estar en la parte operativa, que es, che, hay que hacer dulce de leche. ¿Y dónde está la leche? ¿Y el azúcar? Bueno, ¿quiénes van a estar a cargo de esa operativa? Bueno, el ingeniero de operaciones. Puedo estar en calidad, es fundamental. Hay muchos equipos que requieren tener altísima calidad. Imagínense enviar un satélite a dar vueltas alrededor de la Tierra. No me puedo equivocar, porque si se cae el satélite sale mucha plata. Y hoy por hoy, desde Ingeniería Mecánica, se le puede dar un muy buen enfoque al medio ambiente. Las ingenieras y los ingenieros en general van a tener muy a disposición situaciones para mejorar el medio ambiente, desde el propio trabajo que hagan. También después
ya lo voy a mencionar más tarde, se pueden especializar. Hay una carrera de medio ambiente post-ingeniería. Bueno, y acá, la docencia. En mi recorrido como ingeniero, trabajé en pymes y en multinacionales, pero me quedo con la docencia. A mí me apasiona y si ustedes, ojalá, eligen esta carrera, nos vamos a ver en un par de años en algún par de materias. Bueno, ¿y dónde? Una vez más, la ingeniería mecánica es fuertemente industrial, van a estar en la industria, van a estar en la generación de energía, en el transporte, y cuando hablo de transporte, una vez más, autos puede ser o no, pero transporte pueden ser camiones o pueden ser trenes, o pueden ser helicópteros o pueden ser aviones. Todo lo que tiene que ver con alimentos, tuve ese ejemplo del dulce de leche, por ejemplo, pero hay que envasar una lata de atún. ¿Cómo llegó esa lata de atún a tu casa? ¿Qué material? ¿De qué material es la lata de atún? ¿Y por qué tiene esa forma? ¿Y por qué no otra? Agricultura, todo lo que tiene que ver con... que también tiene que ver con alimentos, ¿no? La agricultura es la que da de comer al mundo. Y necesitamos máquinas, necesitamos tractores y cosechadoras y sembradoras para poder llevar el alimento, extraerlo y después llevarlo de un lado a otro. Podemos meter barcos una vez más ahí. Hay plásticos. Los plásticos son todo lo bueno y todo lo malo de la ingeniería. Vinieron a solucionar un montón de problemas y vinieron a dejar otros problemas que jamás pensábamos que podíamos tener. Lo interesante es que se trabaja cada vez más para mejorar todos los males que trae el plástico, además del cambio de conciencia y de los materiales que se necesitan para reemplazar a estos. Pero también hay que decir que gracias al plástico, hoy por hoy se puede llegar con jeringas descartables y vacunar a lugares inaccesibles, se puede llegar con comidas mucho más económicas que permiten alimentar un montón más de la población. Así que es ambivalente. Una relación, no digo amor-odio porque suena muy tóxico, pero de beneficio y contras bastante fuerte. Y en la medicina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuevos materiales, reemplazos de caderas, toda la parte biomecánica, o incluso la aguja de la jeringa. ¿Por qué tiene ese largo y ese diámetro? ¿Y de qué material es para que no se oxide? Pero no solo se trata de esto, sino que también, además del puesto técnico, mucho en ingeniería es trabajar con el otro, con la otra persona que tengo enfrente. Para eso hay que cultivar el liderazgo, hay que cultivar la creatividad, hay que conocerse con uno para después poder conocerse con la otra persona. Hay que saber comunicarse. Y como la ingeniería cambia tanto, es tan dinámica, todo lo que nosotros les enseñemos, dentro de 10 años va a ser obsoleto. Entonces, hay que estar adaptado al cambio. En la ingeniería, todo el tiempo vas a estar trabajando con alguien al lado, con ingenieros industriales o ingenieras industriales, con electrónicos o electrónicas, pero también con psicólogos y con contadoras y etcétera, porque no se hace solo todo esto de la industria. Y acá hay algo muy importante. Yo les digo que ingeniería mecánica tiene fuerte orientación en industria, pero también se puede trabajar desde la rama científica, desde laboratorios, y también se puede trabajar en forma autónoma. Si yo me recibo, me puedo registrar mi firma y ofrecer servicios como ingeniero o ingeniera a distintas empresas o puedo hacer consultorías. Así que no es solo relación de dependencia. La carrera en sí, como les dije, tiene 5 años. 5 años es un montón, o digo es muy poco. Bueno,
Con el doble dictado ayuda un montón a que si te faban una materia, poder recursarla el cuatrimestre inmediatamente posterior es muy bueno. Y como les dije al principio, el objetivo es recibirse, no recibirse en 5 años, creo. Si sueltan eso, van a poder estar muy cómodos y capaz que se reciban en 5, y si no serán en 6 o en 7. Recuerden que lo importante no es solo la carrera que estudian, sino de qué van a trabajar, y que van a trabajar 30 o 40 años más. Se cursa el ciclo básico, ya lo han escuchado esto, el ciclo básico se cursa acá en Pellegrini, mecánica se cursa en la Siberia, que es acá a 6 cuadras. Hay prácticas en laboratorio y en taller. Es verdad que hay mucha más teoría que práctica, intentamos cada vez dar más práctica. Hacemos visita a empresas. Esto de la acreditación internacional es muy importante. También, como dijo Luis, el título te lo llevas abajo del brazo, te podés ir a trabajar a otros países, en el Mercosur sin ningún tipo de trámite, no en todos los países, pero en muchos países se puede homologar el título. Bueno, se me pasó, pero acá estamos. No tengas problema, Julia. Ya nos conocemos, ya saben que me puedo equivocar fácil. Y están los programas de intercambio internacional, de los cuales voy a hablar en breve, pero que también es muy interesante. Y que hay un montón, Eso cambió mucho en los últimos años y les permite a ustedes viajar y hacer algún tipo de intercambio laboral o estudiantil. Y también hay un programa de pasantías laborales. No lo dije, lo digo ahora, ingeniería mecánica tiene plena salida laboral. Sería muy raro que no consigan trabajo. Habrá que ver situaciones del país de acá a 5 o 10 años, pero hoy la realidad es que todo el mundo consigue trabajo, están muy bien remunerados en líneas generales, para ser un recién recibido se arranca muy bien. Y esto de la acreditación no es menor, que el título es válido para usarlo, parece redundante, pero lo tengo que decir. Ahora sí, acá algunas fotos de la Escuela de Mecánica, realizando distintos tipos de ensayos. En la foto del medio están soldando, están practicando con soldadura, y abajo hay un laboratorio de materiales donde se ven a microscopio y se eligen distintos materiales. Bueno, con esto voy redondeando la presentación en sí. Les voy a dar el micrófono primero a Rocío, que les va a contar su experiencia. Ella está en 3er año. Y luego le vamos a dar el micrófono a Julia, que está a punto de recibirse, para que también cuente su experiencia. Y después estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que tengan o cualquier inquietud. Eso aprovechenlo. Bien, y de paso yo me voy a tomar mi tiempo para decir, que me olvidé de decirles que es tan importante. Y se lo vuelvo a decir. Hola, soy Rocío, soy estudiante de 4º año, ya estoy. Ayer aprobé con Lisandro la última materia de 3º. Quería contarles un poco mi experiencia, a ver si tranquilizo a alguno. Cuando yo estaba hace 5 años en esta sala estaba nerviosísima porque venía de una escuela de arte, porque todo el mundo me decía que la ingeniería era muy difícil y que mecánica era para hombres. Que no había tocado nunca un motor y por qué me metí en esa carrera, y es mentira, o sea, nunca toqué un motor, pero el resto es completamente mentira. Ingeniería es una carrera, es difícil, hay que estudiar, pero no es imposible para nadie, no es imposible ni para los que vienen de una escuela técnica, ni para los que vienen de una comercial, no es imposible para nadie. Es una carrera hermosa, es una carrera donde hay que estudiar, pero algo que aprendí acá en esta facultad es que estudiar es lindo y si te gusta lo que haces no es difícil, no es para nada difícil. También decir que la ingeniería mecánica para nada es solo para hombres, hay un montón de mujeres, hoy en día somos muchísimas en el cursado. Y decirles que el plan de estudio está pensado para que
cualquiera en esta sala sea ingeniero mecánico. Es un plan de estudio que se puede llevar al día, como que se puede también hacer a su tiempo, y tenés un montón de facilidades, como lo dijo Lisandro, del recursado. Eso ayudó bastante, hace poco no teníamos recursado. Y nada, le doy la palabra a Julia. Si tienen alguna duda, me pueden consultar. Hola. Bueno, yo ya estoy terminando la carrera y cuando Lisandro nos pidió que vengamos, la idea era hablar un poco de qué nos hubiese gustado que nos digan a nosotros cuando estábamos en su lugar. Bueno, en mi cuestión personal, yo creo que algo que está muy bueno de la carrera, que yo tal vez no lo tenía tan en claro y que es de las mejores partes, es que es una carrera súper amplia. Y que después de lo que es, una vez que pasaste el ciclo básico, que es la parte más de matemática, física, que es como compartido con todos, empezás a hacer la especialidad y ahí empezás a conocer la cantidad de cosas que significan ser ingeniero mecánico. Porque tenés desde lo que decían de mantenimiento, tenés la parte de materiales, tenés la parte de gestión, y entonces uno empieza a conocer qué es lo que quiere hacer, y en esa parte es importante decir, bueno, hay un montón de cosas que no es solo el cursado. Hay un montón de cosas extra que se pueden hacer, como por ejemplo, se pueden hacer ascripciones, que una ascripción puede ser tanto de enseñanza, lo que significa participar junto con otros docentes, ayudando a otros alumnos a aprender una materia o ayudando a ver cómo son los apuntes, aportando desde su lugar, lo cual te ayuda a aprender muchísimo y a reforzar un montón de conocimientos en algo que a uno le gusta en particular. Tenés la parte de investigación, que por ejemplo yo el año pasado hice una inscripción más en lo que es investigación, en la parte de materiales, que es lo que me gusta a mí, entonces fui a un lugar, a un laboratorio donde hacíamos experimentos, por así decirlo, hice un reporte, o sea, presentamos un trabajo en un congreso, cosas que tal vez uno, no sé, cuando entras en la facultad no tenés muy claro que existen. Y después también aprovechar lo que son las pasantías, que las pasantías lo que te permiten es conocer qué es lo que vas a hacer en sí en el trabajo. Yo hace poco hice una pasantía para DIMEC en John Deere, donde, por ejemplo, yo no sabía que era tan fácil trabajar con una impresora 3D y que se usaba tanto en la industria, y recién ahí me enteré que, o sea, lo que hacíamos nosotros era, por ejemplo, venían los ingenieros de John Deere y nos decían, tenemos este problema en la línea, entonces lo queremos resolver. Entonces te daban el problema y vos tenías que desde cero, o tal vez con algunas herramientas que te daban, diseñar algo. Ese diseño vos lo imprimías, hacías un prototipo, lo probaban en la línea, y eso es algo como muy bueno de poder ver cómo pudiste resolver un problema. Empezaste con un dibujo, el dibujo pasó a ser una pieza y esa pieza después la viste funcionando. Y hay gente, y también lo que te permite la pasantía es decir, bueno, me interesa eso, o tal vez hiciste esa experiencia y no te gustó y podés hacer más de una pasantía. Entonces, te suman un montón, aparte del cursado, ese tipo de cosas extras que tal vez uno no se lo plantea tanto al principio, que es decir, bueno, ver por dónde querés que vaya después tu carrera. No es necesario que vos lo sepas cuando empezás en primer año. Pero bueno, ya en tercero empezás a tener las herramientas para ver cómo, a dónde querés apuntar. Entonces está bueno hacer también esas cosas extra. No sé si... Gracias, Julia. Gracias, Rocío. Me pareció muy interesante a mí también lo que dijeron. Lo habíamos practicado un poquito, pero igual estuvo muy bueno. No quería dejar de decirles el tema de los intercambios. En este semestre se fueron como 6 estudiantes a Alemania solamente, con un año de pasantía, donde sí tuvieron que aprender a un curso de alemán intensivo antes para poder presentarse. Después son meses de intercambio estudiantil, donde hacen materias desde allá, y después tienen una pasantía donde trabajan realmente y después pueden volver a terminar la carrera, y también eso te abre la posibilidad a futuro de tal vez volver a ir. Aplicar no es tan difícil, se necesita un promedio mínimo, pero que no es tan alto, creo que es de 7, y por supuesto que hay menos cupos
que personas interesadas, pero la verdad es que hay un montón de gente que hace intercambios. Y pueden ser, este que les cuento es estudiantil y laboral, puede ser solo estudiantil, puede ser solo laboral, y tenés incluso pago podés tener pago el pasaje de ida, de vuelta, la estadía, y por supuesto. Y si trabajás, vas a cobrar un sueldo. Así que eso no lo quería dejar de mencionar. Se va a Francia, pero también se va a Bolivia o a Brasil. Hay un montón de alternativas. Vuelvo sobre esto. Recomendación siempre, nunca es tarde. Estudien inglés. El inglés es el idioma del mundo. Hoy, si queremos hablar con China, que es tan importante desde el punto de vista de la ingeniería, por todo lo que han desarrollado, vamos a hablar en inglés. Bueno, a no ser que sepas chino. Entonces, si sabes chino, buenísimo, pero tal vez el chino es más difícil. Si no saben idiomas, mi recomendación es en inglés. Si después hay algún idioma que les apasiona, por supuesto también siempre va a servir. Y sobre todo, si querés esto de las becas, está bueno que a donde vas sepas hablar el idioma de ellos. Pero bueno, eso en resumen con respecto a lo de las becas en el exterior. Y después también están las pasantías acá, indoor, dentro de Argentina, que se fogonean desde la carrera porque te pide una práctica supervisada para poder recibirte, donde entonces la misma facultad sirve de bolsa de contacto para poder contactarse. Dicho esto, no tengo mucho más que decir, o tengo 10 horas más para contarles, pero el resumen está. Escucho preguntas, la que sea, siempre es válida. Sí. Me preguntan, por las que no escucharon, si el cursado es 100% presencial o hay una parte que sea virtual. Bueno, los últimos 2 años habían sido totalmente virtuales, el último semestre fue un mix y hoy por hoy es casi todo presencial, pero tal vez hay opciones virtuales y eso depende de cada materia y también depende de la dinámica de los acontecimientos, ¿sí? Respecto a la virtualidad, sí se vino a sumar mucho con respecto a las clases de consulta, a los campus virtuales para hacer tareas, para hacer trabajos. Por lo general, las materias se cursan en formato presencial, excepto algunas que tienen alternativas de mix, pero que eso puede cambiar semestre a semestre. ¿Está bien? La facultad en general, el proceso es presencial, pero la virtualidad viene a sumar un montón. ¿Alguna otra duda? Bien, eso me da oportunidad para seguir hablando en todo caso. ¿No? Bueno, mientras se animan a hacer alguna otra pregunta, que seguramente dudas tienen, pero no quieren dar el primer paso, les puedo contar respecto a la carrera, a lo que termina cuando uno se recibe, y es que les aseguro que no van a dejar de estudiar una vez que estén recibidos. Con esto que yo les venía contando de que la ingeniería evoluciona un montón y que nosotros lo que enseñamos hoy tal vez en unos años queda obsoleto. Me recuerdo lo que yo aprendía cuando estaba estudiando ingeniería y ahora lo veo realmente anticuado, que eso está bueno, que puedan seguir estudiando. La facultad ofrece un montón de posibilidades para seguir capacitándose en cuestiones de gestión o en cuestiones técnicas, ¿sí? Por ejemplo, puedes dedicarte a energía, puedes dedicarte a medio ambiente, puedes dedicarte a la seguridad industrial y hay distintos niveles. Por ejemplo, están las especializaciones, están las maestrías, están los doctorados, cada uno con sus distintos niveles de complejidad, pero, vuelvo y digo, la carrera la terminás cuando la terminás, pero después podés seguir especializándote. Sí.
Bien, me preguntan si nosotros en la carrera damos algo que sea después específico para el espacio. La verdad, no hay una materia que estaría buenísimo, me encantaría y la cursaría, pero no hay una materia específica, pero sí hay un montón de materias que son base para poder saber cuestiones del espacio, ¿sí? En Córdoba existe ingeniería aeroespacial, que está bastante más cerca de esto que vos planteás, pero de ingeniería mecánica se puede trabajar. De hecho, hay gente trabajando en el INVAP, en Bariloche, que son los que enviaron el satélite a... Ay, me olvidé el nombre del satélite. No me voy a acordar. Bueno, enviaron más de un satélite de desarrollo argentino en Bariloche y participaron ingenieros mecánicos de esta facultad. Julia, tengo una pregunta por acá. Un aporte. Que vos que preguntabas lo de algo más específico del espacio, si bien no existe eso, lo que te da la carrera es un montón de herramientas que te sirven para llegar a ese lugar. Entonces tal vez vos podés empezar acá y después hacer una especialización más dedicada a eso, porque por ejemplo, nosotros tenemos toda la parte de materiales que nos ayudan a eso, tenés toda la parte de simulación que vos cuando vos vas a hacer un modelo probablemente, no es que vas a ir y fabricar algo y pensar. Entonces vos tenés toda la base de física, de matemática, de fluidos, que tenemos mecánica de fluidos, de simulación, que tenemos elementos finitos y mecánica de medios continuos. O sea, tenés un montón de cosas que te ayudan a que si vos un día querés emprender un proyecto que tenga que ver con eso, lo podés hacer. Vas a tener una base que te va a ayudar a entender un montón de cosas que no tenés y lo que ya tenés. Entonces, como que si bien no está en específico, lo podés hacer, si es lo que te interesa. También les aporto que, si bien la carrera es re técnica, mucho en la industria, se busca a las personas que están capacitadas técnicamente para después formarlas en cuestiones de gestión. Eso está re bueno porque es más difícil capacitarse técnicamente que capacitarse en gestión. Entonces, ya teniendo esa base cubierta, después es mucho más cómodo trabajar dentro de industrias técnicas. Después, las cuestiones gestionales, el tratamiento, como esto que yo les mencionaba, el liderazgo y la creatividad y todo, se pueden seguir trabajando. O se pueden trabajar en paralelo, si ustedes quieren. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdóname, ¿me repetí un poquito más fuerte? Ok, bien. Bueno, pregunta interesante. Física, vamos a ver desde física newtoniana, que es toda la que tiene que ver con las leyes de la física general, hasta, no nos vamos a meter con Einstein y la teoría de la relatividad general, pero después eso se va a aplicar un montón en diseño mecánico para tener en cuenta las fuerzas intervinientes, las energías intervinientes y poder lograr la optimización de los equipos que estemos tratando, ¿sí? Por ejemplo, desde si hablamos de un mecánico de movimiento de pistones, es la biela, que es la que va a ser la fuerza del motor, entender de qué espesor la tengo que calcular para resistir a la fuerza a la que está sometido y qué material tengo que elegir para que esa pieza resista y cómo la voy a fabricar para que esa pieza resista. Todo en función del fundamento físico simple y de la inercia puesta en juego para poder llegar al diseño óptimo, que lo puedo hacer desde la computadora y después lo puedo aplicar y hacer ensayos, y etcétera. ¿Te respondí más o menos? ¿Bien? Buenísimo.
Igual el plan de estudio tenemos física mecánica, pero también damos física de ondas y también física eléctrica. Y la parte de física eléctrica después tenemos unas materias donde se profundiza mucho más. Entonces realmente abarcamos, prácticamente la mecánica es movimiento y la física es la que estudia el movimiento. Entonces dentro de las ingenierías mecánicas es de las que profundiza bastante en físicas. Así que si les gusta la física es una carrera hermosa. Excelente. Gracias, Rocío. Aporto también que dentro de ingeniería mecánica también se ve electrónica y también se ve electricidad. Quiero decir, las ingenierías se tocan en muchos puntos y también vamos a ver mucho de ingeniería industrial dentro de ingeniería mecánica. ¿Sí? Pero hacemos ingeniería mecánica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entre todas las ingenierías y los ingenieros de las distintas especialidades nos tenemos que poder entender. Entonces aprendemos sobre las otras carreras también. ¿Estamos con el tiempo? ¿Lo quieren aprovechar? Sí. ¿El diseño tecnológico? Bueno, todo lo que tiene que ver, vos desde, como habíamos hablado, en ingeniería partimos desde el diseño. Y vos podés tener un diseño estético y un diseño funcional. ¿Está bien? Ahora, lo que yo quiero hacer en mi cabeza, tal vez no se pueda hacer en forma práctica. ¿Está bien? Se me ocurre un diseño que digo, no tengo ni los materiales para fabricarlo, ni las máquinas para fabricarlo. Toda esa relación y cómo lograr la optimización de lo que yo tengo en mi cabeza para poder llevarlo y manufacturarlo y darle una forma real, tiene que ver con el diseño tecnológico. ¿Está bien? Y de nuevo, lo podés hasta simular con una computadora o lo podés, como había comentado Julia, diseñar un prototipo en una impresora 3D y ver si cumple las expectativas planteadas en el origen. Sí, correcto. El intercambio se hace con otra facultad. También, de la misma manera, vienen compañeras y compañeros de otros países a cursar con nosotros. Pueden elegir, hay distintas variantes, pero pueden venir a cursar un cuatrimestre donde decís, bueno, esta materia, se las homologan desde acá y se te dan por aprobadas otras materias, para que tampoco es que te vas a agregar estudio, sino que se busca una cierta compatibilidad. ¿Está bien? Y eso solamente si hablamos de intercambios estudiantiles de estudio. Después están los laborales y los mixtos, que también son alternativas. Bien. ¿Queda algo más? Julia nos va a aportar algo más. Que eso está bueno si a los que les interese hacer un intercambio, está bueno más o menos a partir de tercero, cuarto, decir, bueno, como hicieron varios chicos, los que comentaba Lisandro, dijeron, bueno, quiero ir a la beca de Alemania, acá hay un lugar en la facultad con los cuales vos podés hablar para ver cuáles son las becas disponibles, y dijeron, bueno, empezamos a estudiar alemán, hicieron un año de alemán y se presentaron a la beca y creo que quedaron prácticamente todos los de mecánica. Hay otros chicos que lo hicieron en Francia, dijeron, bueno, queremos estudiar, vamos a presentarnos a la beca en Francia, entonces estudiaron, creo que fueron 8 meses, ni siquiera había sido un año, se presentaron, rindieron un examen y también se han ido, yo conozco mínimo 6 personas que se han ido a Francia y tenés los intercambios que son. Esos de Francia hay unos que son laborales, otros que son 6 meses de estudiar en otra universidad acá, que era lo que comentaba Lisandro, que te homologaban las materias, y después el de Alemania era ir a estudiar un poco, ir a trabajar y creo que allá también hacían el proyecto final. Entonces tenés como una variedad súper amplia, pero está bueno como empezar a pensarlo ya en tercero, cuarto, como para hacerlo y poder hacerlo antes de recibirte y estar cómodo. Y aparte es algo que es súper factible, no necesitas tener un súper promedio, o sea, si te presentás y mostrás interés y te presentás a un par, seguro alguno creo que vas a quedar, así que... Gracias, Julia.
Bueno, algo más, sí, dale. Tengo 2. Perdóname, vámonos. Si representación gráfica, me pregunta si representación gráfica es solo con programas digitales. Sí, vas a aprender, perdón, ¿cómo que? No, perdón, el ciclo básico no, sorry, mala mía. No, el primer dibujo tenés que trabajar con lápiz y escuadra. Creo que es todo A4 igual. ¿No? No. Bien, acá me vuelven a corregir que el primer dibujo es mitad y mitad y después de ahí en adelante sí es todo digital. Ella que está más actualizada que yo. Tenés dibujo mecánico 1, que lo que tratan de enseñarte es, si bien uno necesita saber dibujar con una computadora y usamos en general SolidWorks y hacemos modelos y es algo que se usa, también es necesario tener mano y poder estar, o sea, en una planta y poder dibujar lo que, o sea, con un lápiz y un papel, lo que tenés que relevar, por ejemplo. Yo cuando estaba allá en John Deere lo que tenía que hacer a veces era, me daban una pieza y tenía que hacer el dibujo en computadora, pero vos con la pieza, ¿cómo haces? Entonces vos haces un dibujo a mano, anotás más o menos las medidas, te fijás y después eso lo pasás a la computadora. Entonces en dibujo 1 tratan de enseñarte eso de que puedas tener, o sea, se hace en general cada clase, vos entregás un dibujo a mano y después te dan como tarea, por así decirlo, hacer otra cosa, sí, digital. Pero es mixto. Fenómeno. Y seguro vas a ver AutoCAD y vas a ver SolidWorks y algún otro más también. Última pregunta, que está por ahí. Eso varía. También cambió mucho con el tema de la pandemia. Entonces, hoy no te lo puedo asegurar. Pero tengo entendido que, como dijo Julia, si realmente estás interesado y demostrar alguna capacidad y algún interés, no debería ser un gran limitante. El número de cupos, quiero decir. Porque tampoco se van todos. No es que, che, esto es un... de repente estoy hablando como si fuera que estoy vendiendo viajes a Bariloche. No se trata de eso. Y mucho, la gran mayoría realmente se queda también. Así que, no sé, habrá que ver cuando te toca a vos cuál es la disponibilidad. A mí me llama la atención incluso el gran movimiento que hay con respecto a eso. Y en todo caso, está Relaciones Internacionales acá, el área de Relaciones Internacionales, que es la que maneja todas esas cuestiones. Bueno, gente, tenemos que terminar. Gracias por todas las preguntas ante todo. Gracias por estar, gracias por venir. Los tengo que dejar porque hay que cumplir el horario y esa rajatabla. De nuevo, muchas gracias por haber estado.